Hace exactamente una semana los periodistas celebramos el Día del Periodista. No hay nada que celebrar, ha dicho el gremio, porque los salarios no son los que acompañan y hacen que este trabajo tenga una remuneración digna. Pero aprovechamos la ocasión para invitar colegas y hablar un poco de nuestra profesión en estos tiempos, cómo se está desarrollando. Para eso agradecemos a Verónica Encinas, a Gabriel Albanesi, a Pablo Jiménez, el secretario general del gremio, y a Bárbara Fabán. ¿Cómo les va? Bien, bien. Acá estamos. ¿Cómo ven ustedes? A ver, Pablo, vos que pintás canas. Vos, yo no. Ya no tantas. ¿Cuánto ha cambiado en estos tiempos y cuán fácil o difícil se hace hacer periodismo? Y la verdad que es complicado desde varios puntos de vista. Uno, por lo que vos mencionabas y por lo que estuvimos diciendo toda la semana pasada, porque el sueldo no alcanza, porque los salarios se han deprimido muchísimo los últimos años, porque no alcanza para cubrir a veces ni siquiera una canasta básica. No nos pasa a nosotros solamente acá, nos pasa en todo el país. Nosotros también integramos la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y es una realidad que ocurre a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y te diría que también incluso a nivel más global, el periodismo ha perdido cierto protagonismo en función de las nuevas tecnologías, de las redes sociales. Si uno prende los medios y ve que lo dijo tal, ve esto, hay profusión de programas periodísticos. ¿Coinciden con Pablo que ha perdido protagonismo? Digamos que yo creo que ha ido como cambiando las formas de hacer periodismo. Lo que sí es discutible, creo que en el fondo, es la estructura, digamos, hacia dónde vamos en el sentido de no alimentar el mensaje por el mensaje mismo, sino no olvidarnos de profundizar los temas. Creo que la mayoría de los que estamos acá y en la materia en la que vamos especializándonos, tratamos de ir profundizando y no replicando, y hoy por hoy uno ve sí que en muchos casos en el interior todavía se salva, pero más en Buenos Aires, en otros lugares, es como que es la primicia por la primicia misma, la noticia por la noticia misma, sin olvidarnos de seguir los temas, de profundizarlos y de tratar de llegar, digamos, a la esencia del periodismo, ¿no? Que es buscar cuál es lo más cercano a la verdad de cada tema. Sí. Bueno, hay mucho vértigo hoy en el periodismo y eso lo imprimen mucho las redes sociales, pero también es cierto que la gente se va cansando de consumir siempre lo mismo y cuando aparece algún producto novedoso, sea en redes sociales o sea directamente online, tiene impacto también. Los cambios también se van dando más rápido, dura menos ese impacto, pero hay maneras todavía de seguir llegando a los públicos. Y me parece que es parte de la lógica que se viene, esa lógica de una tecnología que nos facilita mucho el trabajo, que implica que cada uno asuma distintos roles, porque la tecnología lo facilita también. Entonces, y en ese vértigo de esa velocidad, ir buscando también cómo darle profundidad, como decía Vero recién. Y esa especialidad, esa especialización, Bárbara, que vos que tenés sos muy seguidora, haces un periodismo de investigación, lo que tiene que ver con temas del feminismo. ¿Es posible cuando las dotaciones son chicas en las redacciones, por ejemplo en el Diario 1, cuando no hay la suficiente, es decir, tenés que hacer tu nota, investigar y además hacer otra y te mandan de aquí para allá? Bueno, eso depende muchas veces de las decisiones justamente de las redacciones en otorgar ese tiempo a los periodistas o no para poder profundizar los distintos temas y las herramientas también a veces y el apoyo político y de edición también que requiere para poder profundizar. Pero yo pienso que además de las redes, o sea, las redes sociales lo que hacen es democratizar un poco, abrir el juego y segmentar, digamos, se está hablando mucho de eso, de pequeños nichos donde las personas van a buscar un tema específico y creo que eso produce también en los medios que se degrade desde adentro. También tratar de buscar lo mismo que se busca en las redes sociales, que es entretenimiento, tratar de ocupar ese rol también para mí provoca una degradación de los medios tradicionales. De los medios tradicionales, porque cuando vemos en la televisión, en los noticieros y demás, abordar ciertos temas que también los podés encontrar en TikTok o en otro tema abordado de otra manera, eso hace también que el periodismo
pierda esa credibilidad que construyó durante décadas y que a lo mejor puede encontrar en otra persona que está haciendo un proyecto independiente. Recién mencionaron las redes sociales. ¿Facilitan o complejizan las redes sociales el trabajo de los periodistas? Mitad y mitad, creo. Depende de cómo uno lo vaya tomando. Lo que pasa es que en las redes vos encontrás de todo. O sea, creo que cada uno va como eligiendo... ¿Cómo se hace para responder? Digo, ustedes fácticamente, ¿cómo hacen para responder? Tuitean, suben a Instagram, sacan una foto para Facebook, otro para el portal, la nota que sale la radio. Hay una entrevista muy reciente del nuevo director del New York Times, cambió de director hace muy poquito, y le preguntaron específicamente sobre Twitter, y él le hace una recomendación a todos los trabajadores del diario, y dice, no sigan Twitter, o síganlo en una medida muy tranquila. Dice, porque Twitter no representa a la audiencia en realidad es mucho más rica, es mucho más profunda que lo que se ve en Twitter, y Twitter es absolutamente tóxico y no es parámetro. Y me parece que eso no hay que perderlo de vista, porque es verdad, Twitter, sobre todo Twitter, que es una de las redes que más impacta en el periodismo, y además en los periodistas con nombre y apellido, es una red muy anónima, es muy tóxica, y me parece que aporta poco y quita mucho tiempo. De todas maneras, también es cierto que hoy los periodistas no pueden dejar de tener redes propias porque es una manera de potenciarse más allá de los medios en los que trabajan. Entonces, eso es una marca, hay que crear esas marcas, pero hay que saber controlarla y no hay que dejarse llevar por esa vorágine que es imparable. Además, cada red es como que tiene, yo creo que uno tiene que aprender a elegir qué utiliza en cada red. Si una utiliza a nivel informativo, otro a nivel personal, porque no puede ser todo lo mismo y replicar todo en los mismos lugares. Yo en mi caso particular, más Twitter es para compartir una información o cierta opinión. El Facebook es como que me ha quedado más en lo familiar y en lo afectivo, pero es como que vas eligiendo, porque si no es como que es todo lo mismo. Sí, pasa un poco que los comentarios de las noticias justamente que nosotros producimos, después vamos a ver los comentarios, a ver cómo reacciona la gente, y sirve un poco de termómetro. Pero en mi experiencia, trabajando con las herramientas de medición en vivo de las notas, puedo decir que la cantidad de gente que comenta nunca se equipara con la cantidad de gente que entra a leer la nota y se queda dentro de la nota. Y eso es algo que hay que tener en cuenta cuando trabajamos, porque realmente la gente que comenta muchas veces no representa para nada lo que dice la nota y lo que el clima general social de lo que pensó, de lo que piensa la mayoría de la gente que sí la leyó. No, yo iba también a lo que decía Barbie de la segmentación que hay. No es el mismo público de Twitter que de una radio, de la televisión o de un medio, o el que entra a una página para mirar noticias. Y esto se ve mucho, estos cambios de las audiencias que van de un lado al otro buscando diferentes cosas. Así que ahí está un poco la clave en el saber en cómo llegar en cada lugar y en cada plataforma. El tema es que nosotros hoy tenemos que usar todas las plataformas para llegar a los distintos públicos, y que además tenemos algunos monstruos de la tecnología como Google y demás, Facebook y Twitter y todo esto que estamos mencionando, que utilizan nuestro trabajo, ¿sí? Finalmente están usando el trabajo de los periodistas y las periodistas para tener presencia, ¿sí? Tanto Facebook, las noticias que se comparten en Facebook, como en Twitter, como en Instagram, son noticias generadas por trabajadores y trabajadoras de prensa, por periodistas, por personas. El reclamo ante Google ahora. Sí, vamos a hacer el reclamo a Google, porque incluso esto se está discutiendo mucho en Europa y en otros países. ¿El gremio va a hacer un reclamo ante Google? De hacer un planteo de el uso del contenido, el contenido que generan los medios de comunicación en esas plataformas. Sí, hay un trabajo atrás que usufructuar estas plataformas. Está el otro tema de la capacitación, porque gran parte de los periodistas hoy por hoy se han ido capacitando, aprendiendo a usar Twitter, Twitch, Facebook, TikTok, cada uno a nivel personal. No es que hay una capacitación para las nuevas redes. Todo esto, ¿no? Yo se lo pregunto a los cuatro, ¿no? Uno tiene que en algún momento sentarse a descansar, leer. Esta capacitación, esta demanda, estar permanentemente pegado a las redes, ¿cuánto tiempo les quita a ustedes el tiempo al ocio, el tiempo a la recreación, a la familia? Porque uno pareciera que vive conectado las 24 horas.
Y hay una aceleración de los tiempos. Te pasa a nivel familiar, porque antes te conectabas quizá por teléfono fijo con un familiar a la semana o al mes. Hoy te conectás a los 2 minutos y esperás que te conteste a los 2 segundos, ¿sí? O sea que hay una aceleración en general en la vida en general de los tiempos de respuesta, de comunicación y de relación. Y nos pasa a nosotros también, vivimos en esta sociedad y tenemos que un poco adaptarnos a eso. Pero está claro que eso hace que haya alguna instancia menos de reflexión o de tiempos para tomarse y de procesar ciertas cosas. Me parece que en eso afecta, y tiene que ver también con lo que decía Barbie, de la posibilidad, y lo que decía también la Gaby y la Vero, de siempre tener que estar atrás de la noticia, atrás del que el otro que dijo algo, que salió y de dónde lo sacó, y hay que ya responder y buscar, y bueno, es uno tras otro. Además, las redes sociales son conversaciones. Si uno no contesta y no responde y no retuitea y no interactúa, bueno, es poco el flujo también que uno empieza a tener en su propio perfil. Y es todo, es muchísimo trabajo, es lo que vos decís, es tiempo, pero además insume tiempo de trabajo, insume tiempo de familia. Y bueno, muchas veces lo charlamos con otras chicas, periodistas, compañeras, y decimos, sí, bueno, escribí esta nota, es bárbara, y no alcancé a hacer mucho más que retuitearlo o postearlo así nomás, y bueno, y después queda. Y es tan rápido todo que si vos lo haces 2 días después, bueno, no va a tener el mismo impacto. Y es difícil, cuesta. Sí. Y es un arma de doble filo también, tratar de estar presente todo el tiempo, porque eso te lleva ¿Tratar de ser qué? de estar presente todo el tiempo en las redes. Me parece un arma de doble filo, decía, porque te lleva también a tener que opinar a veces de todo y de cosas que solamente por estar. Y si uno se da cuenta, ¿por qué lo hace? No, claro, si uno se da cuenta, Bueno, lo que decía Gabriela, porque si vos no contestás, no estás. No estás. No estás ahí en el diálogo, en la conversación. Y además es difícil también muchas veces cuando tenés respuestas o comentarios de gente, no digamos maliciosa en sí, pero es muy fácil hacerse un perfil en Twitter o en algún lugar y contestarte y decirte cualquier cosa. Entonces también es como difícil encontrar el equilibrio. Yo en mi caso trato de contestar siempre, por más que te pongan lo que te pongan. Y siempre me dicen, no contesté, ¿por qué contesta? Pero yo prefiero contestar. Claro, algo, pero siempre algo le digo porque trato de, como dice Barbie, tratar de intercambiar cierta conexión con quienes estás hablando en una red social, sobre todo en Twitter. Pero es difícil porque tenés que encontrar el equilibrio como para no terminar peleando. ¿Hoy tiene valor la primicia? Digo, si yo... La Vero dice no. Se pelea hoy, se corre, Pablo, como en nuestros tiempos por la primicia. Si llegábamos primero, no llegábamos primero, si la guardábamos, si no decíamos nada hasta que podíamos sacarla. Yo creo que sigue teniendo valor la primicia, sigue teniendo valor porque es justamente parte del trabajo periodístico, tener pero una si noticia. Lo que uno tiene como primicia, en el momento de publicarlo, lo tuitea, deja de ser primicia, ¿o me equivoco? Claro. Sí, claro. Pero es el primero que lo tiene. Pero es el primero que tuitea, el primero que lo sube a las redes. Igual el primero. Las noticias hoy duran muy poco. Tal cual. Eso yo sí. recuerdo Claro. cuando empezó Twitter, que era muy poca gente la que lo usaba, en algunos periodistas nos pedían no tuitearlo, esperar que saliera al aire, que estuviese publicado en web, que estuviese publicado, digamos, había pasado mediodía, había pasado jornada. todo un día directamente, Claro. por lo menos que saliera al aire. Pero hoy por hoy es como que yo creo que la gente le da más valor a la profundización de esa noticia, o sea, que no sea la noticia por darla nomás, sino el que tiene la capacidad de profundizar un poquito más, analizarlo un poquito más, porque todos estamos detrás de la noticia, o sea, todos estamos detrás de ese dato, de buscar, el que primero la dice. Creo que la gente no está escuchando todos los medios al mismo tiempo. La gente también es muy selectiva en ese sentido, no se entera si lo escucha. No, pero es verdad, por ejemplo, en el teléfono la gente tiene acceso a redes sociales, a aplicaciones. Finalmente muchas veces no sabe esa persona cómo se enteró de la primicia, no registra desde dónde le llegó la primicia, pero sí es probable que se acuerde después de una nota de opinión o de una nota de análisis sobre ese tema. Sí, por ahí depende qué primicia también, porque si todo es primicia, se pierde un poco la información. En cambio, si vos decís, bueno, tengo esta primicia, pero solamente la tengo desarrollada yo, ahí cambia, me parece, la presentación de la información. Hay un fenómeno que ya se está hablando y tiene que ver precisamente con la tecnología en el mundo desarrollado, que es la inteligencia artificial. ¿Cuánto amenaza el trabajo periodístico, ¿no? ¿O cuánto cambia? ¿Es amenaza, oportunidad o cambio?
¿Inteligencia artificial decís? ¿A qué te referís? Como... Sí, para la construcción de las noticias, inteligencia Hoy por hoy artificial uno que- carga ciertos datos y la inteligencia Sí. artificial arma la noticia, la crónica. Claro. El cronista nuestro del periodista se va terminando, nos van corriendo. No, yo no creo que ese sea el destino final del periodismo. Me parece que el trabajo del periodista aporta mucho más. O sea que supones que es un cambio, es decir, hay que modificar el perfil, el de no buscar solamente la noticia, sino hacer el análisis más contextualizado. Claro. Ese va a ser el aporte distintivo, porque los datos fríos o duros de un evento, de una situación, es probable que los tengas, es esto mismo que decimos, la primicia rápida la tenés en un tuit de 140 caracteres. Ahora, ¿qué pasa después? ¿Qué Tal implica cual. ese hecho o ese evento del que se está hablando? Bueno, es otro análisis. Alguna vez se discutió allá hace mucho tiempo, si los periodistas eran profesionales o trabajadores. Ustedes que son más jóvenes, no digo que yo soy viejo, más jóvenes, ¿sienten que son profesionales o trabajadoras? Yo siento que soy trabajadora Sí. primero. ¿Pablo? No, este es un oficio, profesión. Yo siempre Claro. lo caracterizo como con esa dualidad un poco, porque el oficio está en muchos periodistas que han aprendido en la práctica misma. Pero es cierto que a lo largo de los años ha habido una especialización y con esto de las redes todavía más. Y entonces hay un grado de profesionalismo en eso que ha llevado a nuestra actividad a que haya compañeras y compañeros que hacen determinadas actividades y que tienen un perfil más profesional. Pero de todas maneras, y nosotros lo sentimos así, siguen siendo trabajadoras y trabajadores que bueno, la mayoría ya están en relación de dependencia, por más que muchos tengan sus propios medios o hayan autogestionado sus propias páginas web o sus propios radios por streaming. Hoy la tecnología permite todo eso y bueno, sí hay numerosos compañeros y compañeras que lo hacen o a veces de manera cooperativa o a veces de manera autogestionada. Sí, Es y- decir, los nuevos medios o la tecnología ha permitido la irrupción no solamente de los medios formales, sino también otras fuentes de trabajo. Sí, sí. Y además, agregando un poco que me parece interesante, hoy por hoy es también más simple y uno lo tiene más al alcance de la mano poder profesionalizarse sobre ciertos temas. Antes, cuando nosotros éramos más chicos y cuando empezamos a estudiar, hacías la carrera o en una facultad, si te ibas a Rosario, te ibas a Buenos Aires o aquí en el Instituto número 12, pero después pudiste, creo, ir avanzando en hacer una licenciatura, en buscar profesionalizarte sobre género. Bueno, hace poco hubo también un curso sobre de defensa nacional. O sea, hay creo que varios temas donde se puede ir avanzando. Bueno, derecho ambiental. Creo que en ese sentido antes no había tanta posibilidad de ir haciendo diferentes cursos, tesinas y demás, ¿no? Sí. En eso sí hay un avance importante. Sí, yo además creo, a ver, en una ciudad, en una provincia donde tenemos universidades públicas, institutos públicos, terciarios también que son muy, muy buenos, para el que puede y tiene un poco de margen ponerse a estudiar, me parece que no hacerlo es una picardía también, ¿no? Así que me parece importantísimo porque es lo que a uno también le permite seguir abriendo la cabeza, la propia y también la de los demás, que es un poco el rol que nosotros tenemos. Alguien de la familia viene y le dice, quiero estudiar periodismo. ¿Qué le dicen ustedes? Va a ser difícil. Va a ser difícil. Tenía una profesora que me decía en el Instituto 12, ustedes van a tener que brillar para tener un plato de comida. Y hoy se hace complicado por esto que decíamos hoy al principio, porque el sueldo no nos alcanza, porque no somos de las categorías de pago, no somos la que está mejor. Y bueno, tiene que ver con todo esto que estamos hablando también, el fenómeno de las redes sociales, la preeminencia que han perdido los medios gráficos, desde donde nos nutríamos más los trabajadores, los periodistas, donde más gente había. Bueno, hoy esos medios gráficos, el papel se ha ido abandonando y se ha ido todo a lo digital. Y eso ha hecho que, bueno, se hayan reducido redacciones y hayamos tenido que adaptarnos a esa cuestión. Así que... Gracias por ayudarnos a pensar un poquito, a mirarnos un poco a nosotros mismos. Gracias por estar aquí. No, gracias. Gracias. Gracias.